Vamos a seguir con nuestra serie de contracultura. La semana pasada hicimos una breve introducción y hoy vamos a hablar de esto, carácter. ¿Sí? Vamos a hablar. Yo creo que desde que la iglesia cristiana existe, siempre ha habido en el pensamiento cristiano esta idea de que tenemos que ser contrarios al mundo. Desde que la iglesia existe siempre ha habido como ese pensamiento, no podemos ser igual, porque la Biblia lo dice en muchos lugares, no sean como los pueblos no sean al pueblo de Israel, no se vuelvan a los pueblos que van a conquistar, no adoren a sus dioses. En Romanos vemos que no nos adaptemos, que no nos amoldemos a este mundo. Entonces la iglesia, desde que es iglesia, siempre ha tenido este pensamiento. Pero yo creo, y esta es la humilde opinión de un siervo de Dios, un hijo de Dios, yo creo que el enfoque que se le dio por mucho tiempo fue el equivocado. Y no solo estoy hablando de la iglesia contemporánea, estoy hablando de la iglesia del primer siglo, incluso estoy hablando de la era en la que Jesús estaba y estaban los fariseos, donde se le dio importancia a lo que se ve más de lo que no se ve. ¿Sí? Y entonces ahí empezó la iglesia con algunos temas, ¿sí? Como no nos podemos parecer al mundo, entonces tenemos que vestirnos de cierta manera. Como no nos podemos parecer al mundo, entonces tenemos que adoptar ciertas palabras en nuestra manera de hablar. Y nos enfocamos, tanto es que llegó en la iglesia, estoy hablando ya de hace un tiempo, en la iglesia llegó a pensarse que la guitarra eléctrica y la batería eran del diablo. Y por eso usted iba a una iglesia y no encontraba sino un órgano. Y las primeras iglesias que metieron guitarra eléctrica y batería en sus tiempos de adoración, las consideraron sectas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podíamos ser igual al mundo. Y es correcto, yo creo que es una sensación, un sentimiento, un pensamiento genuino. Sin embargo, creo que fue mal enfocado. Porque realmente no podemos ser igual al mundo. Pero no se trata de que ahora yo me vista diferente. Se trata de carácter. Se trata de principios. Se trata de valores que me van a diferenciar de los otros. Posiblemente me vean y me vean vestidos como todo el mundo se viste. No tengo que aparentar algo distinto. No tengo que vestirme de manera diferente. Pero sí debería haber un carácter distinto en mi vida. Sí debería existir valores diferentes a los que hay en el mundo. Principios distintos que rigen mi vida. Y todo esto lo vamos a ver, ya les dije la semana pasada, vamos a estar hablando del Sermón del Monte, que es los valores, los principios, la ley del reino de Dios, lo que Dios espera de cada uno de sus hijos y cómo eso debería crear una contracultura, es decir, una cultura en el pueblo de Dios, en la mente cristiana que se opone. Lo hablábamos la semana pasada. Cada principio, cada valor que encontramos en el Sermón del Monte se opone a lo que el mundo dice. Y quiero decirles algo antes de que entremos a leer la palabra. Hay cosas, familia, esto ténganlo presente toda su vida cristiana. Dice la Biblia que para el hombre natural, es decir, aquí no está hablando de si somos, no, aquí está hablando de nuestra mente, ¿cuál? Natural, nuestra mente, nuestra razón, la manera en que pensamos, dice, las cosas de Dios son locura y deben discernirse espiritualmente. Entonces hay cosas que cuando usted las lee en la Biblia y seguramente se ha encontrado varios, usted dice, no, esto no tiene sentido. ¿Cómo va a decir la Biblia? Sí tiene sentido. No tiene sentido para nuestra mente natural, pero tiene un sentido espiritual. Y ahí es donde nosotros hacemos uso de la fe y decidimos abrazar lo que la Biblia dice, aunque en ese momento no lo entienda. Le voy a dar un ejemplo. La Trinidad. Dice la Biblia que son tres
pero que son uno. Que uno estuvo allá, uno está sentado en el trono, el otro vino, después se fue, vino el Espíritu. Explique eso. Nos enredamos explicando eso. Pero la Biblia lo dice. Y saben que yo decido abrazarlo. Yo decido abrazar que Jesús es Dios, aunque hay otras religiones que dicen lo contrario. Porque la Biblia lo dice. Yo decido abrazar que el Espíritu Santo vino a morar dentro de mí cuando recibí a Jesucristo, que es el mismo Espíritu de Jesús, que es el mismo Dios habitando dentro de mí. ¿Lo entiendo? No, pero lo creo. Y así vamos a encontrarnos muchas cosas. En el camino, yo creo, me ha pasado, vamos a ir entendiendo algunas cosas. Cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos, Pedro dice, no, ¿cómo se te ocurre? Y me encanta lo que Jesús le dice. Lo que estoy haciendo ahorita no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay cosas que no vas a entender en el momento, pero si decides abrazarlo en tu vida, si decides abrazar la palabra de Dios y decir, esto es lo que Dios dice, no lo entiendo, pero voy a vivir por esto. Con el tiempo vamos a entender algunas cosas. No vamos a entender todo. No lo vamos a entender todo, pero no estamos llamados a comprenderlo todo, sino a creerlo. Entonces vamos a ver, el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, ¿sí? Quiero leerlas y vamos a ir explicando algunas cosas. Espero que el tiempo me alcance. De todas maneras no las vamos a ver todas hoy. Mateo 5, versículo 3 al 12, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Jesús, con esto comienza el sermón, ¿sí? Y empieza a decir, y empieza a hablar de distintas, pareciera de distintas personas. Ya vamos a entender que no está hablando de distintos grupos de personas, pero empieza como a elogiar, a exaltar algunas cualidades, algunas características, ¿sí? Que son internas y que se manifiestan, por supuesto se van a expresar en obras, pero que no se enfoca en lo que se hace en lo externo, sino de dónde viene, ¿sí? Y hoy vamos a ver las primeras 4 bienaventuranzas y la semana que viene vamos a ver las otras 4, porque no quiero correr y porque yo veo una división, ¿sí? Las primeras 4 bienaventuranzas, usted se va a dar cuenta que tienen que ver con cualidades en nuestra relación con Dios. Y las otras 4 bienaventuranzas tienen que ver con cualidades en nuestra relación con otros. Entonces vamos a ir viendo lo que la Biblia nos dice, y vamos a utilizar algunos otros versículos para eso, porque son palabras sencillas, son palabras fáciles de leer, pero realmente son bien profundas, y este es uno de los sermones, se los dije la semana pasada, más importante del Nuevo Testamento, más importante de Jesús incluso, porque está resumido lo que Jesús quiere que nosotros vivamos. Pero como punto número 1 quiero que preparemos el terreno. Quiero hablar de 3 cositas para que podamos tener en mente para entrar en esto. Primero, las bienaventuranzas, pónmelo ahí por favor. Las bienaventuranzas exponen la naturaleza equilibrada y multicolor del pueblo de Dios. No está hablando de 8 grupos distintos de cristianos. No está diciendo algunos son humildes, otros lloran, otros son pobres en espíritu, otros no. Está hablando de que dentro del cristiano, dentro del pueblo de Dios, dentro del Hijo de Dios, Jesús dice:
deberían existir estas cualidades. No estamos hablando de perfección, siempre lo digo, pero sí deberían haber indicios de que estas cualidades están siendo formadas, están siendo trabajadas en cada uno de nosotros. En segundo lugar, muy importante, no confundamos las cualidades que se elogian con una salvación por obras. ¿Sí? Porque contradice todo lo que la Biblia dice. Aquí Jesús no está diciendo que si haces estas cosas vas a ser a salvo. No, la salvación es por gracia, la salvación es por fe, la salvación no es por obra, no nos la ganamos, no podemos, no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación. Lo que Jesús está diciendo, después que fuiste salvo y la gracia de Dios llenó tu corazón, deberían empezar a trabajarse estas cualidades, ¿sí? Después podemos hablar del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, que son cosas que nacen, que vienen después de la justificación por gracia, que vienen después de la salvación por gracia. Y no lo escribí ahí, pero se los digo, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Que es muy importante porque escuchamos bienaventurado, bienaventurado, ¿sí? La palabra griega es makarios. Se traduce como dichoso, 3 veces feliz, imagínense. Si son 3 veces feliz, pero me gusta más la tercera, dice bendito. O sea, el bienaventurado es, estas personas son 3 veces felices, estas personas son bendecidas por Dios, estas personas tienen algo, una bendición especial, un favor especial porque están practicando ciertas cualidades. Algunos comentaristas bíblicos dicen que en estas 8 cualidades está el secreto de la felicidad del creyente. Está el secreto de una vida cristiana plena, una vida cristiana de satisfacción a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dudas, a pesar de los inconvenientes. Si practicamos esto que Jesús nos enseñó, podemos conseguir. Porque si ustedes lo vamos a ir viendo, no se enfoca solamente en lo que vivimos en este lugar. Se enfoca en las promesas de Dios, se enfoca en las promesas eternas, se enfoca en el reino venidero al cual pertenecemos nosotros y en el cual vamos a reinar juntamente con Cristo. Ahora sí, vamos a la primera bienaventuranza. Los pobres en espíritu. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas, el otro evangelio, cuando habla de las bienaventuranzas, no agregó en espíritu. Dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por muchos años se creyó en la iglesia cristiana que la pobreza económica era necesaria para alcanzar el reino de Dios. Y por eso algunas personas literalmente se despojaban y trataban de vivir una vida porque se entendió y con algunos otros textos, por ejemplo ese de Jesús: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y la gente dijo: la riqueza es del diablo, la riqueza no, y los ricos no entramos al reino de los cielos. Entonces no es el énfasis. Y Lucas no agregó esta palabra porque en la cultura, al pueblo al que estaba dirigido, conocían muy bien la palabra griega que se utilizó para pobre, que no es la misma que se utiliza para un pobre económico. ¿Sí? Aquí está hablando de los pobres, como lo dice Mateo, los pobres en espíritu, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas que la Biblia habla de los pobres en espíritu desde el Antiguo Testamento, porque esto no fue algo que se inventó Jesús en el momento, una expresión que dijo, no, es algo que desde el Antiguo Testamento se habla y Dios siempre promete lo mismo. De hecho, familia, necesitamos ser pobres en espíritu para recibir a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos reconocer que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos de un Salvador. Sí, que necesitamos de algo. El Salmo 34:6
Miren a David, dice, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. David no era pobre. Pero ¿de qué está hablando? ¿Sí? ¿Qué es entonces la pobreza espiritual? En el Antiguo Testamento era una persona que estaba afligida, que era incapaz de librarse por sí mismo de lo que le estaba aconteciendo y por consiguiente buscaba a Dios. Eran estas personas que decían, no, esto es imposible, yo no puedo salvarme, necesitamos la gracia, necesitamos el favor de Dios, necesitamos la ayuda de Dios para poder vencer, para poder hacer eso. En el Antiguo Testamento era la gente que reconocía su necesidad de Dios. Y dice Jesús, Nuevo Testamento, eres bienaventurado si reconoces en tu vida que separado de Él no puedes hacer nada. Dice, tienes una bendición especial. ¿Por qué? Porque la pobreza espiritual que necesitamos todos nos va a llevar a buscar más a Dios. Vamos a tener esta sensación gloriosa, yo la llamo así, de yo no puedo. No puedo con este pecado, no puedo con esta lucha, no puedo con mi mal carácter, no puedo con mi mal humor, no puedo con mis pensamientos, no puedo. Y Dios dice, sí, es verdad, no puedes. Y es ¿qué tiene que reconocer? Si hablamos de pobreza económica, ¿qué le falta al pobre económico? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al pobre espiritual? La gracia de Dios. Pero esto no es algo a lo que accedemos una vez en nuestra vida y ya. No, Jesús está diciendo, esto tiene que ser una cualidad constante en tu vida. Por eso te levantas en la mañana y dices gracias. ¿Sí? El pobre espiritual es el que reconoce que necesita de Dios, pero a su vez reconoce que no tiene derecho a hacerle ningún reclamo. Dice, Dios, yo te necesito, pero no te puedo exigir que me ayudes, porque yo no tengo ningún derecho a hacerte ningún reclamo, a exigirte nada. Dependo de tu misericordia. Por eso el salmista decía, y es una de las expresiones más fuertes de la Biblia, y Dios permita que la entendamos, dice, mejor es tu misericordia que la vida. Imagínense. David dice, es mejor 1000 veces tu misericordia que estar vivo, que tener cualquier cosa. Voy a leer algunos textos del Antiguo Testamento. Isaías 41 del 17 al 18 dice, los afligidos y menesterosos buscan agua y no la encuentran. La sed les seca la lengua, pero yo el Señor los he escuchado. Yo el Dios de Israel no voy a desampararlos. Abriré ríos en los montes, manantiales en medio de los valles. En el desierto abriré estanques de agua y manantiales en tierra seca. Esto es una profecía que habla del tiempo que íbamos a vivir después de Cristo. ¿Sí? Donde habrá muchos de nosotros necesitados por Dios, que eran incapaces de saciar la sed espiritual, pero llegó Dios e hizo lo imposible. Dice, haré que de los montes broten ríos, que en los desiertos, que en cualquier lugar, toda tierra, toda nación, toda tribu puedan encontrar el agua eterna. ¿Se acuerdan de la conversación con la mujer samaritana? Si supieras quién soy yo, me pedirías agua y yo te daría el agua de vida. Y si bebes de esta agua vas a tener sed otra vez, pero si bebes del agua que yo te voy a dar, no tendrás sed jamás. De eso está hablando Jesús. Isaías 57:15. Porque así ha dicho el alto y sublime. Me encanta este versículo. El que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Miren lo que dice Dios. Yo habito en las alturas, en la santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Isaías 66, así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrados de mis pies. Imagínense,
Los científicos no han logrado, a mí me encanta ver estos documentales del espacio, de no sé qué, ¿sí? Donde salen los extraterrestres, no mentira. Y los científicos no han logrado, dicen, alcanzar la dimensión del universo. Sí, ni siquiera hemos entendido la galaxia en la que estamos, y hay otras galaxias, y dicen que esto es, sí, ¿qué será el cielo? Y Dios dice, el cielo es mi trono. ¿Y saben dónde apoyo mis pies? En la tierra. Y sigue diciendo, ¿qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como llegaron a existir. Pero me encanta, dice, yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y los que tiemblan al escuchar mi palabra. Esto es pobreza espiritual. Son estas personas que reconocen, Dios, te necesito. Pero me encanta como lo dice Isaías, y tiemblan ante su palabra. Leen algo y dicen, Señor, dame la fuerza para cumplir esto. Necesito tu ayuda. Yo no puedo. Tú sabes que no puedo. Necesito que me ayudes, ¿sí? Ser pobre en espíritu es reconocer delante de Dios que estamos en bancarrota espiritual, porque somos pecadores, porque estamos bajo la ira santa de Dios, porque merecemos el castigo eterno, merecemos el juicio de Dios, no merecemos nada y Dios nos ha entregado todo. Y esto, otra vez, no es algo de un día, es una cualidad que debería ser constante en tu vida. Te levantas, estás donde estás y dices, gracias Señor, es tu misericordia, es tu amor, es tu bondad. Yo no merezco nada, pero has sido bueno conmigo. Te necesito, y todos los días está con esto. Hay una carta en las cartas que se le escriben a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Hay una iglesia que se le escribe, la iglesia Laodicea. Léalo, capítulo 3 desde el versículo 15 en adelante de Apocalipsis. Y es impresionante porque la iglesia dice, Dios le dice, porque has dicho, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. Y no te das cuenta que eres un pobre, desventurado, miserable y desnudo. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como creyentes es creer que ya lo logramos. Necesitamos depender de Dios todos los días. Esta iglesia llegó a un punto en que tenía todo lo que necesitaba. Había silla, había equipo, iba la gente, entraban las finanzas y dijo, estamos chévere. ¿Y saben dónde estaba Jesús? Léalo, Apocalipsis 3:20. ¿Sabe dónde estaba Jesús? Afuera de la iglesia. Y Dios le dice, no te das cuenta. Tu enfoque está en lo que tienes, pero no te has dado cuenta que eres pobre porque te falta lo más importante. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién le está escribiendo eso? Una iglesia. Si me dejas entrar, yo hago. Esto es lo peor que nos puede pasar. Creer que como todo está bien en nuestra vida, no necesitamos orar, no necesitamos leer la Biblia, no necesitamos a Dios. No, esta es una cualidad que Jesús espera que haya en nosotros. Segunda bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 4, los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. En este versículo, por el contexto y las palabras que se utilizan, Dios no está prometiendo, en otros textos sí lo hace, pero en este versículo Dios no está prometiendo consolación a los que lloran por cosas circunstanciales, por perder a un ser querido. Hay otros textos en los que Dios sí promete este tipo de consolación, pero el tipo de consolación y la gente que llora en este versículo no es la gente que llora por circunstancia, no es la gente que llora por algún dolor, por alguna circunstancia. Está hablando de aquellos que lloran a causa de la maldad que hay en su corazón. Aquellos que lloran a causa del pecado que hay en su vida.
Aquellos que por la pobreza espiritual que tienen necesitan a Dios, pero a su vez dicen, Señor, como Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Porque el bien que quiero hacer, no lo hago, sino que hago el mal que no quiero hacer. Y sufro por esto. Me duele porque quiero honrar a Dios. De ese tipo de dolor, de ese tipo de llanto está hablando la Biblia. En el que Pablo llegue a decir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo hago? Porque con la mente, dice Pablo, obedezco la ley de Dios, pero mi cuerpo se rebela. Mis miembros hacen lo que yo no quiero hacer. Termina Romanos capítulo 7. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios. Pero el hecho de que tengamos a Cristo no quiere decir que no nos duela la maldad que hay en nuestro corazón. Es más, necesitamos orar para darnos cuenta cuánta maldad hay en nuestro corazón. Porque algunos pensamos que no somos tan malos. Déjame decirte, bíblicamente somos... Pablo, que estudió toda su vida la ley, que era un celoso del cumplimiento de la ley, que era un hombre íntegro delante de mucha gente, llegó a decir, de todos los pecadores, yo soy el peor. A ese nivel deberíamos llegar cada uno de nosotros. Pero como vamos a la iglesia, como algunos, yo espero que todos, leemos la Biblia, porque no sabemos algunas canciones, porque no matamos a nadie, porque no hacemos nada mal a nadie, creemos que somos buenos. ¿Se acuerdan esa parábola del fariseo y el publicano que enseñó Jesús? Entran al templo de Dios y el publicano se sienta en la última fila. Dice que ni siquiera alzaba su mirada al cielo y decía, sé propicio a mi pecado. Por mi culpa, Señor. Por mi culpa, es mi pecado, es mi maldad. Sé propicio, ten misericordia, perdóname. Y dice la Biblia que el fariseo decía, Padre, gracias. Oh, aleluya. Porque no soy como este publicano pecador. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién cree ustedes que salió justificado de ahí? Por eso es una cualidad espiritual que necesitamos trabajar. Porque vamos creciendo y ese es el plan de Dios, vamos madurando, vamos aprendiendo y está bien, cada día vamos siendo mejores, pero eso no significa que no haya maldad en nuestro corazón. Hay maldad y en la medida que vamos creciendo y vamos conociendo a Dios nos vamos a dar cuenta cuán profunda es nuestra maldad. Pero además de eso, miren lo que dice 2 Corintios 7:10. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Hay una tristeza que proviene de Dios. Cuando nos damos cuenta de cuánta maldad hay en nuestro corazón, necesitamos arrepentirnos. Sí, necesitamos... hasta el punto, familia, de llorar. Estos que lloran serán consolados recibiendo el perdón inmerecido de Dios en medio de su maldad, en medio de su pecado. Pero además la Biblia dice, miren lo que dice Salmo 119, 136. David, de mí brota el llanto a mares, porque hay gente que no obedece tu ley. Ya no solo la Biblia habla de llorar por nuestro pecado y nuestra maldad, sino que también dice, tú que conoces la palabra de Dios, deberías empezar a clamar y a llorar por el pecado que ves en otros. Necesitamos que Dios levante en esta generación gente que quiera orar como Daniel, capítulo 9.
Miren, Daniel, ¿ustedes se acuerdan que lo echaron al foso de los leones? ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo echaron al foso de los leones? Porque no adoraba ni honraba la estatua que levantó. Y oraba 3 veces al día, dice la Biblia. Igual que nosotros. 3 veces al día oraba. Y lo agarraron orando y por eso lo llevaron. Un hombre íntegro delante de Dios. Un hombre que el mismo Dios dice, eres amado por mí. Era íntegro, era honrado, obedecía la ley de Dios. Pero cuando intercede, no dice, Señor, perdona a este pueblo pecador, perdona a esta gente. No dice, hemos pecado delante de ti. Y empieza a clamar y empieza a llorar por el pecado de su nación. Pero no se excluye. Dice, todos hemos pecado, Señor. Estamos en cautiverio porque te dimos la espalda. Técnicamente Él no lo había hecho. Me estoy explicando. Pero de esa clase de llanto es el que el Señor quiere que haya en nuestra vida. Algunos tenemos familiares que no se han convertido. ¿Qué te parece si empiezas a orar? Por eso escuché la historia de un grupo misionero que fue a una tierra a evangelizar. Y le daba y le daba y le daba y nada, no pasaba nada, nadie se convertía, nada. Y le escriben a su pastor, pastor, esta gente dura. Aquí el evangelio no sirve, esta gente adora un montón de dioses, aquí no hay nada que hacer. Y el pastor le responde, inténtenlo ahora con lágrimas. Y cuentan ellos que empezaron a orar y a llorar por su pecado y el pecado de ese pueblo. Pasaron 15 días y todo el pueblo se convirtió. Porque también en la vida cristiana creemos que las cosas funcionan solamente porque sí. Vamos a evangelizar, vamos a la plaza de Chacao, vamos a Plaza Altamira. Yo te pregunto, ¿te duele la gente que está perdida realmente? ¿O simplemente quieres cumplir con una tarea? Jesús veía a los pueblos y dice la Biblia, y sentía compasión por ellos. El evangelio muchas veces no funciona porque nosotros no sentimos compasión por la gente. Porque a nosotros no nos duele, nos da igual. Esta es la cualidad que Dios quiere que empecemos a practicar. Te digo, prueba en tu vida con lágrimas. Empieza a llorar, pero genuinamente, cuando reconoces tu pecado delante de Dios, decirle, Señor, yo no merezco nada, yo no merezco tu perdón. Ayúdame. Y empieza a llorar por el pecado de otro. Y yo creo que vamos a ver la gloria de Dios de una manera distinta. Punto número 4, los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La palabra griega que se utiliza es praus. Significa suave, humilde, considerado, amable, cortés. Pero lo que me di cuenta estudiando esto es que hay una correlación perfecta. Los que reconocen su necesidad de Dios, su pobreza espiritual, lloran por su pecado. Como consecuencia, van a ser personas humildes. Van a ser personas mansas. Van a ser personas que... Miren lo que yo escribí aquí. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y otras personas puedan pensar también de él. ¿Qué les parece? El manso, como se conoce, ¿sí? Y no se cae a cuentos, dice Pablo, nadie tenga un concepto mayor de sí mismo del que debe tener. Sabe que hay maldad, sabe que no es perfecto. Dice, vive sorprendido de que la gente tenga tan buen concepto de él. Yo lo he dicho en otras oportunidades, si ustedes me conocieran,
no vendrían a la iglesia. No, se los digo en el buen sentido. Yo amo al Señor, quiero honrarlo y vivo mi vida así. Pero hay demasiadas cosas que no están bien. Hay muchas cosas por las que lloro. Hay muchas cosas por las que clamo por la misericordia de Dios en mi vida. Y si ustedes las conocieran, no les caería tan bien. Eso es otra cualidad que el Señor quiere que haya en nuestra vida: humildad. Pablo lo dice así: vean a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso muy poco lo hacemos. Bueno, voy a hablar por mí. Normalmente vemos a los demás y siempre buscamos, bueno, ¿en qué soy mayor? ¿En qué me destaco? ¿En qué sobresalgo? Dice Pablo, comienza a practicar la humildad viendo a los demás como superior a ti mismo. Comienza a ver que la humildad es una cualidad necesaria en el creyente. No existe en la mente de Dios, no existe un cristiano arrogante. En la mente de Dios no conjuga un cristiano orgulloso. En la mente de Dios eso no cuaja, eso no tiene sentido. Si eres cristiano, practicas la humildad y la mansedumbre. Y me encanta el concepto porque dice que es una persona suave, considerada, amable, cortés. No es pretenciosa, no es arrogante. El mismo Jesús, dice Pablo, Filipenses capítulo 2, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios, no se hizo como Dios, sino que se hizo como nosotros. Se humilló tomando la forma de un hombre. Y Pablo dice, tengan ustedes esa misma actitud de despojarse de sus títulos, de sus posiciones. Qué bueno que hayas logrado lo que has logrado, pero cuando te relaciones con Dios, eso no vale nada. Cuando te relaciones con los demás, baja tus títulos de la pared y comienza a relacionarte desde la amabilidad, desde la humildad, de saber que Dios que está obrando en tu vida, está obrando en la vida de Él también. Salmo 37:11 dice, los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Y esto después lo hablamos cuando hablamos de las promesas, los galardones y las coronas que van a haber en el cielo. Los humildes, los que practican la humildad, van a tener un galardón en el cielo. ¿Sí? Y van a reinar juntamente con Cristo, según Apocalipsis. Los que realmente empiezan a practicar esta cualidad en su vida. Termino con esto. Los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta hambre espiritual, esta hambre por justicia, esta sed de justicia, debería ser una marca en el pueblo de Dios. No nos alegramos de la injusticia. Y miren, no quiero ofender, voy a decir esto con mucho cuidado, ¿sí? Pero cuando usted canta y se alegra por la canción de Shakira, usted literalmente, otra vez lo digo con mucha humildad, usted está aplaudiendo y alegrándose por el adulterio. Usted está aplaudiendo y alegrándose por el divorcio. Bueno, ellos nunca se casaron. Usted está aplaudiendo y está celebrando que 2 niños crezcan sin su papá en la casa. ¿Conjuga eso? No. Deberíamos ver este tipo de noticias y tener hambre y sed de justicia y decirle, Señor, esta gente no sabe. Perdónalos porque no saben
lo que hacen. Están ofendiendo tu nombre, están haciendo las cosas de manera incorrecta. Hambre y sed de justicia. En la Biblia existen 3 tipos de justicia cuando se habla de esta palabra: la justicia legal, la justicia moral y la justicia social. Y la justicia legal en la Biblia es justificación por medio de Cristo. Esa es la justicia legal que todos tenemos. Si creíste en Cristo Jesús, fuiste justificado. Él pagó el precio por tu pecado. Él te dice, ya le está absuelto. No tiene nada, no tiene deuda, no tiene nada que pagar, no tiene nada que demostrar. Yo pagué por él. Pero también la Biblia habla de la justicia moral, que la vamos a estar viendo en todo el Sermón del Monte. Que son esas cualidades y esa conducta que vamos a practicar para agradar a Dios. Que no es para agradar a la gente. No es para que la gente me vea levantando las manos en la iglesia. Son cualidades internas, características en las que trabajo a través de hábitos, a través de disciplinas espirituales, para que en mí existan cosas que agraden a Dios. No me gano la salvación por eso, pero quiero agradar a Dios en medio de mis debilidades. Quiero honrar a Dios. Pero también la Biblia habla de justicia social. Dice la Biblia que llegaremos allá al cielo y Jesús nos dirá: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve preso y me visitaste, porque estuve enfermo y fuiste a orar por mí. Y me dirán: ¿en qué momento hicimos todo eso? Y Jesús dice: cuando se lo hiciste a uno de tus hermanos, a mí me lo hiciste. Esa es la justicia social en Mateo 25 del que habla la Biblia. Que dice, no solo piensas en ti, qué bueno que eres justificado, qué bueno que estás trabajando en tus cualidades y tus características, pero también piensas en otros. También piensas en extender tu mano para ayudar a otras personas. Lucas 18, el último versículo de hoy, del 7 al 8. Así termina la parábola de la viuda y el juez injusto. Y dice: ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? ¿Qué dice? Que día y noche claman a Él. Miren, el hambre y sed de justicia va a producir eso en tu vida. Que empieces a clamar de día y de noche. Te vas a dar cuenta que hay tanta injusticia en tu vida, en tu familia, en tu casa, en la ciudad, en todos lados, que de día y de noche no te va a alcanzar el tiempo. Compartía con algunos esta semana el reclamo de Jesús a sus discípulos de que no pudieron orar con Él 1 hora. Y se fue y volvió otra hora. Por lo menos Jesús oró 3 horas en esa historia, ¿no? Por lo menos 3 horas, 2 horas y un poquito. Y yo me hacía esta pregunta: ¿cuándo yo he orado 2 horas seguidas? ¿Cómo hace uno para orar 2 horas? Si a los 30 minutos ya uno no tiene nada que decir. ¿Saben que el hambre y sed por justicia, el hambre de Dios? Empiezas a orar y ya no es solo tú, empiezas a orar por otros y si te pones en esa, no te alcanza el tiempo. No te alcanza el tiempo si empiezas a recordar a la gente de la iglesia, si empiezas a recordar a la gente de tu familia y empiezas a clamar a Dios por sus vidas. No te va a alcanzar el tiempo, va a pasar 1 hora, 2 horas y vas a decir: me falta. Pero necesitamos que esa hambre y sed por justicia sea una realidad en nuestra vida. Que oremos por eso y que sea una cualidad. Y otra vez, yo lo que dije solo fue un ejemplo, no quiero ofender a nadie. Si a usted le gusta la canción, no tengo ningún problema con eso, ¿ok? Por favor. Pero comencemos a ver las cosas así. Nos lamentamos cuando escuchamos noticias de un terremoto y hay tantos muertos y hay tanto.
Pero hay otras noticias que son injusticia delante de Dios y no nos lamentamos por ellas. No le decimos, Señor, haz justicia, venga tu reino. Señor, esto que está pasando, por favor, interviene, por favor. Y comenzamos a ser intercesores. Sigue diciendo, ¿se tardará en responderles Dios? Yo les digo que sin tardanza, estamos hablando de nuestro Dios, les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y quiero terminar con esta pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿te encontrará orando? ¿Te encontrará creyendo? ¿Te encontrará clamando? ¿Te encontrará ajustando tu vida? ¿Te encontrará trabajando? ¿Te encontrará llorando por tu pecado? ¿Te encontrará hambriento y necesitado de Él? Jesús se hace esta pregunta y una pregunta parece retórica. ¿Encontraré fe en la tierra cuando vuelva? ¿Habrá fe real, sincera? ¿Van a haber cristianos? Posiblemente, pero ¿habrá fe? ¿Habrá gente que está día y noche trabajando? Todos estamos en ese proceso. Pero estas primeras 4 bienaventuranzas habla de lo que hay adentro, lo que nadie ve de ti. ¿Sí? Lo que yo no puedo juzgar y tú no puedes juzgar de mí. Pero que son cualidades que reciben bendición especial, son benditos, que te hacen 3 veces feliz en la vida cristiana. Son cualidades que Jesús elogia y dice, el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, el creyente, el seguidor de Cristo, debería practicarlas. Debería ser pobre en espíritu todos los días de su vida. Debería aprender a llorar por su pecado y por el pecado de otros. Practicar en su vida, ser manso, ser humilde, no tener un concepto tan alto, ¿sí? Que siempre tenemos conceptos equivocados de nosotros. Y tener hambre y sed de justicia. Jesús dice, Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Que esa sea el hambre que haya en nuestra vida. Y me encanta que utilice esta referencia, hambre. ¿Cuántos comieron ayer? Entonces no deberían tener hambre hoy. ¿Funciona así? No funciona así. Por eso la Biblia utiliza esa palabra, hambre. Porque comiste ayer y hoy vuelves a sentir hambre y necesitas volver a comer. Y más tarde vuelves a sentir hambre y necesitas volver a... Y es algo que no termina. Y Dios dice, necesitas tener hambre de esa misma manera de mí. Necesitas tener hambre y sed de justicia. Eres saciado ahorita porque tienes un gran tiempo, porque adoramos juntos, porque recibes una palabra de Dios. Sales saciado. Pero en la noche, así como vas a cenar, necesitas saciar tu hambre espiritual y decir, otra vez necesito la palabra, otra vez necesito la oración. Ahora son cualidades que tienes que trabajar cada uno de nosotros, porque no se ven. Pero Él sí las está viendo y las está levantando en el Sermón del Monte. Dice, estas cualidades son importantísimas. La gente quizá no la va a ver, pero quiero que sepas que yo sí estoy viendo si eso está o no está en tu vida. Y de eso dependen muchas de las cosas que vamos a seguir leyendo en el Sermón del Monte. Vamos a orar. Y quiero que ahí en tu mente abras tu boca, levantes tus manos, lo que quieras. Pero pídele al Señor que quieres ver estas cualidades en tu vida, en tu carácter. Dile, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo reconozco mi necesidad de ti. Yo reconozco que sin ti nada soy, nada tengo, nada puedo. Hoy reconozco mi pobreza espiritual, hoy reconozco mi bancarrota espiritual. Puede ser, Señor, que hoy tenga
materialmente todo lo que necesito, pero espiritualmente soy pobre y te necesito a ti, te necesito a ti. Espiritualmente no hay nada que yo pueda hacer por mi propia cuenta. Dios levanta un pueblo en medio de nosotros, levanta un pueblo con hambre, levanta un pueblo pobre de espíritu, afligido de corazón, Señor. No quiere decir que vamos a vivir ahora con rostros entristecidos, claro que no, pero tenemos un reconocimiento en nuestro corazón de cuánto te necesitamos, de cuánto dependemos de ti. Enséñanos a llorar, Señor, por nuestro pecado, porque tu palabra dice que seremos consolados de una manera que quizá no entendemos, Señor. Enséñanos a llorar por la maldad que hay en nuestro corazón. Enséñanos a llorar por el pecado de otros, Señor, al ver que hay otros que no están cumpliendo tu ley, tus mandamientos, tu palabra. Poder orar, interceder para que tengas misericordia. Trabaja en nosotros, Señor. Dile ahí con tus palabras: trabaja en mí estas cualidades, Señor. Quiero que sean una realidad. Quizás nadie las verá nunca, pero quiero que estén presentes y que tú siempre las puedas ver. Que esa hambre y sed de justicia, esa hambre y sed, esa necesidad de ti me lleve a orar más, a leer la Biblia. Y no tengo que demostrárselo a la gente, pero que mi relación personal contigo sea una realidad, Señor. Cuán pobre soy, Señor. La única manera de demostrar que realmente me considero pobre espiritual es porque estoy buscando la manera de acercarme, de orar, de leer la Biblia, de adorarte, Señor. Que no creo que mi sabiduría es suficiente, que necesito la sabiduría que viene de ti. Hoy glorificamos tu nombre, Señor.